grave. Creo que es importante, con este contexto que tiene el maestro, también platicar sobre pues cómo pasó Lorenzo Córdoba de ser consejero presidente del INE a un empleado del despreciable Roberto Madrazo y compañero del pseudoperiodista Carlos Loret de Mola Lor Montajes. ¿Qué te parece que comentamos contigo, querido Ramiro, con tu comentario? ¿Qué te puedo decir, mi querido Toño? Es como, digamos, se le acusó de prostituta a Lorenzo Córdoba y él dijo que jamás él no era una prostituta y cuando termina su mandato se va a trabajar a un burdel. Básicamente eso es lo que hizo Lorenzo Córdoba. No, no soy una prostituta. Si eres prostituta, pues se va con su minifalda a sentarse en las piernas de Broso y de Loret de Mola. Pues obviamente este es el reflejo del sesgo ideológico que siempre se tuvo en el INE, un organismo de corte neoliberal que obviamente estaba ahí, no para ser árbitro electoral, sino para evitar por todos los medios que la 4T se expandiera o que Morena se expandiera o que Morena, hay que recordar las multas ridículas por lo cual le tumbaron las candidaturas a la gubernatura en Michoacán y en Guerrero. No digo que yo sea fan de Salgado Macedonio, pero pues obviamente le tumbaron la candidatura de mala manera. Y las multas tan asimétricas que le han dado los partidos políticos, por ejemplo, las últimas a Morena, recuerdo el chiste aquel del tipo de la arena, que lo sueltan a los leones y lo entierran hasta el cuello. Hago una analogía, ¿no? Que viniendo del INE, en este cuate al tipo lo entierran y lo sueltan en la arena en Roma, le sueltan los leones. Entonces el tipo al verse enterrado hasta el cuello, ya se le lanzan los leones de tipo, pues con el único instrumento que se podía defender, el cuate que estaba enterrado hasta el cuello era la boca, ¿no? Entonces cuando uno de los leones se acerca le quiere dar una mordida y le gritan los mismos del IFE, juega limpio, no muerdas. O sea, obviamente, pues te van limitando las posibilidades del juego limpio. Ahora, obviamente, entramos a una nueva etapa. Esta nueva etapa con más democracia, pues yo lo decía, la familia Tadei es una familia de izquierda de mucho tiempo, pero la señora Guadalupe Tadei pues, es una señora con mucha experiencia en el tema, más de 20 o 30 años trabajando temas electorales, y me parece que fuese ella o la señorita alcalde, cualquiera de las dos o los otros que estaban totalmente calificadas, los otros perfiles de las otras mujeres que estaban calificadas para ser la primer presidente del INE, pues estaríamos en buenas manos. Ellos es la teoría también para la oposición del balazo en el pie, ¿no? O sea, no quisieron que se eligieran democráticamente los consejeros, no quisieron aprobar el plan B, pues tenga para que aprenda. Pues ahora tenemos una presidenta que tiene un perfil totalmente distinto y que una de sus primeras medidas va a ser bajarse el sueldo, ¿no? Es una señal hacia la burocracia dorada a ver qué hacen con los amparos, ¿no? Hablaba yo del sistema legaloide, del marco legal que construyó la derecha en México para justificar, porque a mí me parece que es parte de los instrumentos neoliberales. Cuando tú ves a tipos de apellidos compuestos muy blancos, muy elegantes, hablar de la legalidad, del marco legal, de la institucionalidad, y obviamente esas instituciones ellos las construyeron con sus propias manos, hicieron las instituciones, la derecha hizo las instituciones a su imagen y semejanza, ¿no? Entonces, cuando tú haces las instituciones a tu imagen y semejanza, tienes mucho espacio por el asunto de que las leyes son nebulosas. Es por ejemplo, cuando hablamos aquí hay un ejemplo de lo que habla Alejandro en el libro Legalidad y Moralidad, ¿no? O sea, hay una cosa que es legal, pero no necesariamente es moral. Es legal que tengan un buen salario los funcionarios, sí. Lo que no es moral es que ganes 300,000 pesos al mes, 500,000 pesos al mes, o en el caso de algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia, más arriba de $500,000, y si pertenecían al Consejo de la Judicatura, pues doblaban el salario, por ejemplo, si le investigan un poquito, ¿no? Y todas las atribuciones. Lo legal, en el caso de la construcción de lo legal, en el caso de la construcción de la realidad o de interpretación de la realidad de la derecha en México, nunca tiene nada que ver con lo moral. Diría, creo que fue Garrido Ganaval o Gonzalo de Santos, algunos de ellos, de esos caciques priistas de antaño, que dijo que la moral era un árbol que daba moras. O sea, básicamente no tenía que ver. Y en el ejercicio de la política, los principios éticos que rigen
la idea, por ejemplo, en tener un presidente con una ética como López Obrador, pues obviamente digamos, es un error en la Matrix prianista. O sea, ellos hablaban de que tenían que ser útiles para el Estado. Hemos visto verdaderos idiotas en el poder. O sea, se ha ido degradando la figura presidencial y López ahora la ha rescatado. A partir de Salinas de Gortari y Cedillo, y pues no digamos al zorro con botas y a las Borolas y obviamente Peña Nieto, a nuestro Lord Peña Nieto, pues ha ido degradando la inteligencia, digamos, para ejercer el cargo de presidente. Y lo que más le temía a la derecha era básicamente a un presidente que fuese poderoso, que fuese inteligente y que supiese manejar, porque al final de cuentas la misma derecha reconoce a López Obrador como un verdadero animal político en el sentido de la palabra, ¿no? Que es un tipo muy inteligente y brillante, más brillante de lo que se imaginaba a la derecha mucho tiempo. Entonces, Lorenzo Córdoba y ellos pertenecen a una camarilla que se quedó atrapada en el tiempo. O sea, es como si estuviéramos viendo una película en blanco y negro, el INE, una película donde pues ellos pretenden ejercer la oposición desde un puesto que supuestamente tendría que ser neutral. Entonces, obviamente, pues apenas estamos, está en progreso. Hay que revisar las cuentas, hay que ver cuántos más de 20,000 millones de pesos perdidos por ahí. Era igual que en el tema, mi querido Toño, de los fideicomisos, donde vean más de 835,000 millones de pesos perdidos en fideicomisos. Muchos hablan que algunos hijos de expresidentes de eso viven, de fideicomisos. Como no los puede auditar Hacienda, pues obviamente sí. El presidente logró rescatar creo que 300,000 millones de pesos durante la pandemia de esos fideicomisos que pues obviamente solo resolvían la vida a los prianistas. Acuérdate también de los 48,000 millones de pesos que perdieron 22 políticos priistas en Andorra y son de los paraísos fiscales que conocemos. ¿Qué onda con los que no conocemos, por ejemplo, ¿no? Pero esta nueva realidad, esta nueva correlación de fuerzas, pues está haciendo obviamente que la derecha no entienda que la derecha entró en el pantano de la democracia. Entonces, como son antidemocráticos y son más pesados que la democracia, cada paso que da, cada paso que dan, se hunden más en el pantano de la democracia, porque para ellos no pueden, mientras nosotros podemos caminar sobre tierra firme con el tema de la democracia como pueblo, que vamos aprendiendo a ser democráticos, porque también esta modernidad, Alejandro lo ha planteado muy bien con el tema de la modernidad, esta modernidad nos permite tener un pueblo totalmente politizado y esa politización pues se puede respirar. Aunque esté totalmente equivocado y salgas todos los días, como decía yo, por convivir, ¿no? En muchos de las redes sociales, a acusar de las 7 plagas de Egipto a este sistema mexicano, lo que bien decía Alejandro, lo que bien decías tú, Toño, de la compra de chatarra. Pues si uno revisa, creo que no recuerdo quién fue, Freddy Olivieri, creo que fue el que lo dijo en Twitter, sacó la cartera de clientes de esas 13 plantas chatarra, ¿no? Y eran pues los grandes conglomerados de México. Los que estaban recibiendo todos los beneficios de Iberdrola. Entonces, si hicieran planta chatarra, pues qué chingón para Oxxo, para el Grupo México, para todos los grandes evasores de impuestos del país, ¿no? Era estas 13 plantas chatarra. Y pues yo le recuerdo también a la derecha que esas plantas chatarra, como por ejemplo la DIRPA, ya se pagó 3 veces o 2 veces, ¿no? En las plantas chatarra. Y uno de los temas de la derecha de siempre fue tratar de destruir el aparato productivo del Estado para venderlo como chatarra. Es uno de los principios fundamentales del neoliberalismo. Miren, se los explico yo aquí rápido, ya para cerrar. El Estado ya no puede proveer el servicio del agua, lo vamos a privatizar, pero el Estado construyó toda la infraestructura del agua, ¿no? Para llevarla a tu casa. Entonces, obviamente, el criterio de lo público versus lo privado, ¿no? Y la venta. Yo recuerdo alguna vez haber hablado con unos norteamericanos que decían que el correo se tendría que privatizar y dárselo a los grandes privados, ¿no? De la mensajería. No les va a hacer publicidad aquí. Entonces yo les dije a los gabachos que no todo era para sacarle un provecho, que no todo era for profit, que no todo era para sacarle dinero, que hay servicios que al Estado nosotros le pagamos con nuestros impuestos que tendría que estar limpios. Se habla de, por ejemplo, en Estados Unidos de la crisis de la salud pública, que es el único país desarrollado que sufre de estos, pues han visto las tragedias. Pero en el caso de nosotros los mexicanos, obviamente estamos por reforzar ahora sí, sin esta burocracia abusiva, digamos, de cierta manera, con una burocracia moderna que mira hacia el futuro.
estamos modernizando el aparato productivo del Estado, y esa modernización del aparato productivo del Estado es como una reacción en cadena, va a beneficiar a todos. Más de 30 millones de mexicanos con programas sociales nos ofrecen esa parte, ¿no? Por eso te voy a pasar mi comentario, creo que me he extendido. Vemos esta parte de esa burocracia dorada que pues está en pleno declive y que ya se va a acabar, mi querido Toño, y pues nos vamos a ver como figuras de circo al final de cuentas, porque ir a Latinos es como ir al circo de los hermanos Padilla, que es tan famoso en el país, ¿no? Vamos a ver cómo hacen, y ahora vamos a ver cómo Ciro hace sus maromas. Ciro Murayama, que realmente que decía el Poncho Gutiérrez, no, que sigue, que Ciro Murayama tenga su programa en Latinos. Pues no, simplemente vamos a ver a este payaso de circo, Lorenzo Córdoba, ejercer sus maromas y saltos mortales hacia atrás, desde la plataforma de otro payaso, de otro par de payasos como son Loret de Mola y Broso, mi querido Toño. Y no sé si estabas escuchando el principio de esta transmisión, Ramiro, pero aquí lo planteamos como es que Sin Censura está lleno de amigos, de gente que congenia con, pues, más o menos las mismas ideas progresistas. Evidentemente, la llegada de Lorenzo Córdoba a Latinos o Letrinos, pues es una llegada a casa, es llegar a donde él pertenece verdaderamente. Y le pido al equipo que nos grabe para también